bienvenido, tú sabes, al canal más loquito que tenemos acá en Cuba. Andaba por el malecón y me he encontrado con una fiesta esta, tú sabes, las fiestas locas que hacen aquí en Cuba. Pero bueno, me llamó mucho la atención que estaban haciendo una especie de exhibición de autos. Entonces me dije, Juanmi, tienes que compartir esto con tu gente para que no se les olvide lo que es un Lada, un Moscovi o un Polaquito. Te voy a refrescar el cerebro rapidito. Bueno, la actividad también contaba con la participación de diferentes clubes de aficionados a las motocicletas. Aquí, como pueden ver, hay diferentes de todas las marcas, de todos los modelos, de todos los años, incluidas las más famosas hoy mismo en Cuba, que vienen siendo las motos eléctricas. Ellos disfrutan de este momento, hacen diferentes competencias de habilidades, de velocidad, de cuál es la que es más original, de cuál es la que es más bonita. Nada, un lugar especial que tienen los aficionados a las motocicletas para disfrutar de lo que viene siendo su pasión. De esta manera llegamos a una de las modalidades más disfrutadas por las personas, que sería la parte de los autos personalizados. Aquí, mientras más bocina tenga, mientras más bulla arme, vas a ser el ganador. Este es el lugar que ellos aprovechan para exponer toda su potencia. Y bueno, sí llama muchísimo la atención el trabajo que le dedican cada uno de estos chicos a sus autos. Sé que hay muchas personas que desconocen que esto también se hace en Cuba. Al final, digamos que no hay ningún ganador. Todos, con el simple hecho de participar, pues se sienten vencedores porque disfrutan o le muestran a las personas lo que los apasiona a ellos. cruzando el malecón así, a lo loco, porque ahora mismo está cerrado. Ahora nos vamos a trasladar hacia la piragua, pues ahí también se están efectuando competencias de conducción, de habilidades, de originalidad del auto. Este es el famoso Polaquito. La marca original creo que es Fiat Polaco o Fiat Polski.
Pero aquí en Cuba todos lo conocemos como Fiat Polaquito. En esta área es donde se realizan las pruebas de habilidades. Ese LAA que ustedes ven, me estuvieron comentando que es uno de los LAAs más originales que tenemos acá en Cuba. Y cuando les digo originales es que todas sus componentes, todas sus partes y piezas son totalmente de fábrica. En esta exhibición de autos pues no podían faltar lo que llamamos almendrón. Obvio que estos no son almendrones, estos son carros de paseo de lujo. Realmente me encanta este tipo de carro. Este es uno que tú sabes que le gusta quemar goma, que parece que tiene mucha plata y se dedica a gastar las gomas en el pavimento. Estos que vienen saliendo acá son el famoso club de motocicletas. Les había comentado que el malecón estaba cerrado, pero hay que andar con un cuidado porque te sale una moto de esta de cualquier lugar. De hecho, como 2 o 3 veces por poco me pasan por encima. Este es el famoso granizado. Estoy seguro que muchas personas se recuerdan de él. Ahora mismo un granizado cuesta 20 pesos cubanos. Cuando yo era joven costaba 10 centavos. Aquello que ustedes ven allá ya viene siendo algo típico de este tipo de actividades culturales recreativas, como las llaman. Tú sabes, ponen unos kioscos ahí y empiezan a vender, la gente empieza a comprar. Hay muchas personas que vienen a este lugar por la actividad, pero hay muchísimas otras que se llegan a estas llamadas ferias a ver qué tanto pueden conseguir de alimentos. Como es lógico, si algo tampoco puede faltar en estas ferias, a los que muchos las llaman la feria del hambre, lo que no puede faltar, las famosas colas. Los turnos, los tickets, aquí venden lo mismo que en otros sitios prácticamente. Todas estas personas que ustedes ven ahí lo que están es para comprar pan. Imagínense ustedes con el tremendísimo sol este que está haciendo, tener que hacer una cola de 1 o 2 horas para comprar un pedazo de pan que lo más posible es que sea del día anterior. La verdad, no sé qué tipo de recreación es esa. Al menos a mí no me divierte. Y la cara de las personas tampoco decía lo contrario. A modo de resumen, también hubo una especie de regata por todo el litoral del malecón. Me imagino que cultural, lo recreativo hubiera sido que uno pudiera participar en esa regata. Y lo otro era una lancha voladora sobrevolando todo el malecón, que las personas lo que estaban era locas porque aterrizara para montarse en ella y desaparecer. Y bueno, no podían faltar a esta cita los eternos compañeros del malecón, los pescadores. A propósito, sobre ese tema vamos a tener un video próximamente. Ya se acabó la actividad. No me pregunten ni qué era lo que se estaba celebrando, porque no tengo ni la más mínima idea. Tú sabes cómo somos nosotros los cubanos, que ponemos la fiesta adelante y la carreta detrás. Ahora viene la parte linda de esta historia, que es fajarme con un taxi para regresar a la casa. Mientras yo hago eso, pues ustedes pueden ir viendo este videito que les dejo por acá. 84 años el señor y todavía está manejando y luchando.
Aquí vamos ya de regreso a casita. Luego de 2 horas tratando de tomar un bus, logramos montando en este taxi con este señor que realmente es sorprendente. Algo por lo que sí me han estado preguntando muchísimo por una ligera, vamos a llamarlo de ese modo, ligera crisis que hubo con el combustible. Como ustedes pueden ver allí, parece que ya se arregló. Aparentemente ya se solucionó ese problema. El que sí no se acaba de solucionar es este que están aquí. Esas personas que ustedes ven ahí están marcando para el día de mañana, incluso sin saber qué es lo que va a entrar o si va a entrar alguna mercancía a la tienda. Eso para los que me habían preguntado.